Vamos a hablar sobre las noticias y la situación política internacional que ahorita está pasando, sobre todo con la intervención de Estados Unidos y el presidente Donald Trump en varios países, y más o menos para que podamos entender qué es lo que va a pasar después, porque lo que está pasando ahorita sabemos, realmente lo vemos por las noticias. Durante este 2026 hemos visto la intervención del ejército norteamericano sobre varias situaciones y varias operaciones militares en países como Venezuela e Irán. Vimos cómo se hizo una operación militar secreta donde se capturó al expresidente Maduro, y como ahora Estados Unidos tiene el control del país de Venezuela. Y lo mismo vemos cómo pasó con la intervención y el ataque que hizo durante las últimas semanas Estados Unidos sobre la Ayatollah en Irán, y cómo básicamente salió Donald Trump hace poco a hablar de que ya la guerra estaba ganada, la guerra entre Palestina e Israel. Entonces, pero la pregunta no es, o sea, realmente la situación no es pensar de por qué están sucediendo las cosas, sino la pregunta es qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar después con la economía? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? Y realmente, ¿por qué está sucediendo todo esto? Entonces, para eso, nosotros estamos haciendo el segundo capítulo. Bienvenidos. Bienvenidos, yo soy Daniel Rincón. De hecho, hoy vamos a hablar de algo que los gobiernos, los bancos y las potencias mundiales prefieren que no entiendas. Y es realmente cómo se reconstruye un país después de que una guerra sucede. ¿Quién paga? ¿Quién se beneficia? ¿Y por qué casi nunca es realmente quien tú crees? Spoiler, no siempre gana el pueblo, casi nunca, de hecho. Pero lo interesante no es el crimen, lo interesante es la arquitectura del crimen. Así que si llegaste hasta aquí, como siempre digo, o eres muy inteligente o estás muy aburrido, y de cualquier forma, pues bienvenido. Esto es Sana Corner, esto va a ponerse bueno. Entonces, estábamos hablando la última vez sobre el primer caso de reconstrucción en toda la historia después de una guerra importante. Y básicamente, después de esa guerra, casi todos los sucesos militares han sido intervenidos de forma internacional. O sea que básicamente ya las situaciones que pasan en un país no se solucionan directamente por la misma población o el mismo gobierno, sino ya se es intervenido directamente por agentes externos o entidades externas como los gobiernos de otros países. Eso pasa cuando empezamos este proceso llamado la globalización. Entonces, en el caso anterior estábamos hablando del país de Alemania y la Segunda Guerra Mundial. Les recuerdo que durante la Segunda Guerra Mundial eh, quedamos en que Europa había quedado totalmente destruida. Tanto el bando aliado como el bando alemán había sido destruido. Pero estaba claro que el bando aliado había sido el vencedor. Y aunque gran parte del bando aliado está representado por los estadounidenses, de hecho fueron varios países los que se vieron beneficiados. Y vamos a ver cómo a través de la historia estos mismos países se ven beneficiados una y otra vez. Entonces, vamos a retomar, vamos a ver las consecuencias de lo que habíamos quedado. Habíamos visto que básicamente todo lo que es la capital y el país de Alemania
destruidos totalmente. Este es el panorama. Voy a cambiar de cámara un segundo, perdón. Este es el panorama que vemos eh, al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Entonces vamos a ver unas cifras muy puntuales. Durante la Segunda Guerra Mundial, 40% de los edificios fueron totalmente destruidos completamente. Otros 30 quedaron severamente dañados e inhabitables. 1.5 millones de berlineses sin hogar en pleno invierno y 75 millones de metros cúbicos de escombros. Entonces, durante la vez pasada hablamos de cuál era realmente el panorama que veían las personas durante esa época y cómo realmente durante ese tiempo, digamos que las condiciones eran muy precarias y muy difíciles para la población. Eso dificultaba que la misma población pudiera tomar el control de su país. Por lo tanto, hubo algo llamado el Plan Morgenthau. Entonces, pero durante el año 1945 y 1946, básicamente se vio una hambruna muy grave eh, durante esos años. Básicamente, eh, el ciudadano promedio de Berlín vivía con 800 calorías diarias. Eso básicamente es lo que consume hoy en día un niño de 3 años. Y por ende había una mortalidad infantil del 70%. Vemos también que la economía estaba muy grave. De hecho, eh, se produjo el bando aliado, impuso sobre la economía alemana una directiva que se llama la JCS 1067. Estamos hablando que en la Segunda Guerra Mundial el presidente de Estados Unidos era Franklin Delano Roosevelt y de hecho es un presidente pues muy consagrado en la historia norteamericana, tanto así que fue presidente por 4 periodos y durante su cuarto periodo, que fue el último que atravesó por la Segunda Guerra Mundial, su secretario de Estado impuso la siguiente directiva. La, la directiva JC 1067 básicamente impuso que la economía alemana a partir del año donde acabó la Segunda Guerra Mundial, a partir de ahí debería reinstituir la reconstrucción de Europa. Entonces, lo que hicieron, y para que Alemania no volviera a tener ese poder que tuvo, como fue con la Alemania nazi, tanto porque básicamente lo que fue Alemania es que durante esa época Alemania era el productor industrial más grande de Europa. Entonces, para que no volviera a tener esa capacidad y ese poder como prevención, de hecho se me hace un poco paranoico realmente esas condiciones que se le pusieron. Se limitó su capacidad al 25% antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se desmantelaron 1500 fábricas. Y eso hizo básicamente que toda Europa se viera afectada. Porque claro, al tú coger a, a uno de los países, a una de las potencias industriales más grandes de la época, hiciste que fallara tanto la producción de acero como las minerías. Entonces, básicamente eso que hizo que se paralizara toda Europa. Esto de aquí, que se llama Otoño Alemán, básicamente fue un periodista
que habló de cuál era la realidad en Alemania. Entonces, voy a leer una pequeña sección que dice: Stig Dagerman, periodista sueco, dice en otoño alemán, sus crónicas desde Alemania en 1946, recién publicadas por la editorial Pepitas de Calabaza, Pepitas de Calabaza, que mira la realidad de frente en toda su desnudez. Este tipo de confesiones deben siempre cogerse por pinzas. ¿Hay alguien que admita que viva en la inopia, que se autoengaña y ve la realidad a través de sus prejuicios o intereses? Todos creemos ver las cosas como son. Quizá la manera más honesta de defenderse la pureza de nuestra mirada es asumir que realmente no es pura, pero que hacemos un esfuerzo activo por no ensuciarla mucho. Ver lo que uno tiene delante de las narices precisa una lucha constante. Entonces, él básicamente que habló, él habló de la realidad alemana después de la Segunda Guerra Mundial. Ciudades en escombros. Ahorita vimos el panorama, gente que moría de hambre, niños todos los días muriendo, personas que se enfermaban, no tenían un techo. Ustedes ven acá los edificios que básicamente no quedaban, lo único que quedaban eran escombros y muros. Y las personas vivían en esas condiciones, lo perdieron todo. Entonces, eh, fueron 2 años, porque acá acordémonos que la guerra acabó en marzo de 1945, quedaba todo el año. Por lo tanto, se comieron inviernos, veranos, y los inviernos en lo que es en Alemania son muy crudos. De hecho, se aumentan las temporadas de, de oscuridad, hay muy poca luz diurna. Y miles de personas protestaron contra realmente la desastrosa situación alimentaria. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ah, durante la época lo que pasó es que en 1947 otras potencias mundiales, ¿sí?, como Holanda, Dinamarca y Suiza, estaban botando comida y desperdiciándola mientras Alemania sufría. Y eso, o sea, estamos viendo que sin Alemania, Europa no podía surgir de nuevo, porque sus habitantes no tenían nada que comer, sus industrias fueron desmanteladas y su economía paralizada. Al tiempo su población estaba muriendo. Vi una crónica, una historia de que cuando, ya ahorita vamos a hablar qué pasó con la ciudad, que es algo importante que quiero hablar, de Alemania. Eh, pero sus pobladores, después de la Segunda Guerra Mundial, resulta que hubo una invasión militar de todas las potencias de los bandos aliados a Alemania. Y los mismos soldados abusaban de la población. Era terrible, de hecho. Y enterarse la población de que mientras que ellos pasan hambre, otros países botaban y desperdiciaban comida, era terrible. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con Alemania? Eh, Perdón, con Holanda. Holanda destruía excedentes de cereales, como el trigo. Dinamarca tenía almacenada mantequilla que nadie quería comprar y de hecho se estaba dañando. Y Suiza tenía básicamente grasas animales como carnes, que los tenía almacenados en refrigeradores que se quedaban quietos y a veces ni se vendían. Entonces, esto pues básicamente era una situación muy dura para los alemanes. Aquí podemos leer una sección. El berlinés promedio de 1946-1947 sobrevivía con 800 calorías diarias. Esto llamada una muerte lenta. Esta situación creó lo que William Clayton describió crudamente como millones de personas muriéndose de hambre lentamente, un eufemismo burocrático para una tragedia humana a escala industrial. El invierno asesino. Aparte de todo,
el clima, ¿no? Entonces vemos que precisamente el invierno de 1946, de finales de 1946 y de principios de 1947 fue demasiado duro. De hecho, ese invierno pasó a la historia como el asesino silencioso, con reservas de carbón agotadas, porque hablamos de la paralización de la economía alemana, y provisiones de comercio. Cientos de alemanes simplemente se congelaron hasta morir en sus hogares. Bueno, hogares. Berlín, con su clima continental implacable, vio cómo sus habitantes desmantelaban sus propios hogares para quemar la madera y sobrevivir una noche más. Entonces, difícil. Es algo que pasó con la población berlinés, es que ellos nunca perdieron la fe, porque pues todo eso parecía un infierno en vida. Pero eh, resultó que pasó en Alemania que muchos de los hombres murieron en la guerra. Por lo tanto, quedaron muchas mujeres, madres, hijas, y ellas se volvieron las trabajadoras y la mano de obra que tenía Alemania. Entonces, estas se llaman las cadenas humanas o las cadenas o las Fräulein, que son las mujeres de ladrillo, y les decían así porque estas mujeres tenían la fe de salvar sus hogares. ¿Qué hacían? Cogían de los escombros y recopilaban los ladrillos que estaban en buen estado y hacían montañas de ladrillo, eh, con la esperanza de que estas edificaciones se pudieran volver a reconstruir. Entonces, estos, por ejemplo, son soldados de otras nacionalidades, creo que estos son rusos. Entonces, que eso es una fotografía de la época donde básicamente cuando la población moría, ellos comían enfrente de la población. El despertar pragmático americano. Para 1947, incluso los más duros estrategas estadounidenses comenzaron a ver la contradicción inherente en su política. Pretender una Europa estable mientras mantenían a su núcleo industrial en coma inducido, estamos hablando de Alemania. El general Lucius Clay y George Marshall, no me voy a adelantar porque este tema ya habla de otros temas. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a pausar y vamos a hablar de la directiva JS 1067. Entonces la directiva básicamente de JS 1067 era que estábamos hablando de que el presidente de la Segunda Guerra Mundial es Franklin Delano Roosevelt. De hecho, su secretario de Tesoro se llama, creo que Henry o Terry Morgenthau. Él lo que hizo básicamente fue convencer a Franklin o a Roosevelt de que deberían iniciar un plan o una iniciativa de reconstrucción o de indemnización, pero para el bando aliado, porque ellos fueron los que ganaron. Entonces, todo esto supuso un, digamos que la tendencia a pensar primero en el vencedor, ¿sí? Y en aprovecharnos de la población conquistada. Eso suena a algo que no les suena como que ya lo habían escuchado o que lo están viendo de pronto ahorita. Entonces, ¿de qué se trataba básicamente la directiva JCS 1067? Llama Plan Morgenthau porque el secretario de Estado fue realmente el que la propuso. Bueno, tenía varios puntos. La primera, entonces, era básicamente eh, reducir la fabricación de producción de acero
hasta el 25%, era desmantelar las fábricas y desmantelar las calles, desmantelar los edificios, todo lo que tuvieran que pudieran coger y llevarlo a las otras naciones afectadas. Entonces, aquí vemos cómo ponían a los pocos hombres que quedaban alemanes a trabajar, incluso a las mujeres, a trabajar eh, para desmantelar sus calles, desmantelar sus fábricas. Entonces vemos, digamos, como aquí en estos registros fotográficos, cómo son los mismos soldados de la invasión militar, que realmente lo que no voy a decir de qué bandos, o sea, de qué país son específicamente, porque algo que sí pasó es que aparte de la directiva de desmantelar todas estas, de dejar al país en, o sea, en nada, que básicamente esto es muy humillante, es que el plan también hablaba de dividirse Alemania. Entonces, si nos preguntamos cómo fue que lo dividieron, básicamente hablaban de dividirse Alemania en dos secciones. Alemania del Norte, básicamente se lo iban a entregar porque hablemos de que los bandos aliados, principalmente vamos a hablar, correspondían a Estados Unidos, eh, Inglaterra o Reino Unido, Francia y Rusia. Porque de hecho la Segunda Guerra Mundial, aunque todos hablan del desembarco de Normandía, que esa fue donde perdió Alemania, de hecho Alemania perdió fue en la invasión a Polonia, luchando contra Rusia. Ahí fue la verdadera, de hecho la verdadera realmente culminación de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, gran parte, porque digamos, de la negociación que tuvieron, fue que Rusia decía, todos ustedes son países capitalistas, yo soy el único país comunista de este bando. Yo merezco la mitad de las ganancias de esta guerra. Entonces, se le otorgó prácticamente la mitad del territorio alemán a Rusia y la otra mitad se la dividieron entre Estados Unidos, Francia y Inglaterra. Entonces, pero obviamente los estadounidenses no son idiotas y le dieron, de hecho, la peor mitad de Alemania, pues más la menos productiva en esa época, la que menos recursos tenía, se la dieron a los rusos. Pero pues sí, entonces esto básicamente hizo que se dividiera Alemania. Y esto es un punto importante porque gracias a este error es que eh, los berlineses sufrieron una división de su territorio, su cultura, una imposición de su cultura, un cambio de su paradigma político y organizacional por más de 40 años. De hecho, esto se solventó hasta los 90 con la destrucción del muro de Berlín. ¿Les suena? Entonces, bueno, hablamos de que esto fue lo que el castigo impuesto a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que quiero hablar puntualmente es qué fue lo que pasó. Entonces, Europa, contexto completo, Europa totalmente destruida. Su corazón industrial paralizado. Creo que el bando aliado se empezó a preocupar porque se vio que tanto sus aliados y como desmantelar Alemania
no era la mejor forma de reconstruir sus países. Y de hecho Estados Unidos ya se estaba empezando a ver eh, afectado porque su comercio también había sido debilitado porque las potencias con las que comerciaba, intercambiaba, no podían hacerlo. Entonces la economía norteamericana ya se iba a empezar a ver afectada. Además de que esta escasez generó un cambio de mentalidad en la población europea, no solo alemana, europea. Entonces empezamos a ver, yo por aquí tengo un registro fotográfico, empezamos a ver que en Francia e Italia empezaron a crecer mucho los partidos comunistas. La población europea también estaba pasando hambre. No solo Alemania había sido destruida, sino también había sido bombardeada gran parte de las ciudades europeas, como yo una vez vi un mapa de Londres, cómo había quedado y cuál había sido, y gran parte de Londres también había sido destruido. Pero entonces en Francia e en Italia, porque hablemos de que Italia, pues después de la Segunda Guerra Mundial, había acabado, de hecho, si no miento, ellos duraron como con 20 años, 30 años con el fascismo, gobernado, imagínate. O, de hecho, el fascismo fue un movimiento ultranacionalista, muy parecido al nazismo, y es básicamente el Partido Comunista siempre se ve aprovechado de de estos, de estas situaciones caóticas y de hambruna y de escasez. Entonces empezaron a crecer estos partidos comunistas durante 1946. Eso hizo que Estados Unidos se preocupara. Entonces, como hablé, Lucius Clay y George Marshall, que fueron senadores de la época, vieron tanto su economía norteamericana afectada y la situación internacional también, porque ya estábamos viendo que incluso uno de los países aliados iba a sucumbir de la mano comunista. Entonces dijeron, no, tenemos que intervenir ahora y tenemos que hacer algo. Eh, Hubo el cambio de presidente justo después de la Segunda Guerra Mundial y entró el presidente Harry Truman. De hecho, Harry Truman fue conocido porque finalizando la Segunda Guerra Mundial él entró después de Franklin Roosevelt y él, Franklin, fue el que ordenó el ataque a Hiroshima. De hecho, es el único presidente de la historia que ha ordenado un ataque o un bombardeo atómico. Entonces, básicamente, eh, el secretario de Estado de esa época, George Marshall, y Lucius Clay, hablaron con el presidente de esa época para poder convencerlo de intervenir y generar una ayuda básicamente a Europa, incluyendo Alemania, porque muy profundo se conocía que necesitaban Alemania, ¿sí? Pero necesitaban cambiar el pensamiento alemán y de hecho cambiar su modo de gobierno. Y esto es importante, el plan Marshall es muy importante porque de hecho es la estrategia de financiera y de oportunidad de negocio de Estados Unidos que se ve replicada a través de la historia. Entonces, por eso básicamente este capítulo se llama Berlín, el plan original o la estrategia original. Entonces, básicamente, ¿cuál fue la idea de George Marshall? Intervenir
a Europa, ayudarlos con un apoyo financiero y económico, con un tratado y un convenio de comercio internacional libre de un montón de burocracia, ¿sí? Sino directamente se les iban a abrir fondos de inversión, iba a haber ayuda económica y también iba a haber capacitación a países como Europa, como Alemania, perdón, que ya no tenían productores industriales porque básicamente los mataron y si no los tenían forzados y ya la población pues había sido eh, básicamente destruida. Entonces, bueno, George Marshall sabía que la ayuda iba a ser un tema polémico, pero necesitaban hacerlo porque si no iba a sucumbir la economía global. Y dio un discurso por televisión por medio del canal BBC, que es un canal inglés, durante y realmente hizo un discurso, dio la noticia solo directa a la BBC. No lo hizo durante televisión nacional norteamericana. De hecho, cuando lo hizo, al tiempo, el presidente Harry Truman eh, dio una noticia, pero simplemente para distraer los medios nacionales para ellos poder dar esa iniciativa. Entonces, por eso vimos una imagen al comienzo, que de hecho, esto es una imagen que habla sobre que es sobre la publicidad del plan Marshall que se iba a hacer en Alemania. De hecho, esto es una fotografía alemana de un trabajador alemán en Berlín trabajando y hablando sobre el plan de ayuda, el programa de ayuda, donde durante ese discurso que dio George Marshall no se dijo cifras de con cuánto iba a entrar a Estados Unidos, ni tampoco se dijo qué iban a hacer, pero lo que sí dijeron es que iban a hacer un congreso en París y que iban a abrir básicamente la oportunidad para varios países. Todo el país que necesitara que fuera afectado por la Segunda Guerra Mundial podía ingresar y solicitar la ayuda. Entonces, bueno, ahí ya veíamos como los inicios de una guerra fría entre el capitalismo y la guerra con el comunismo. Entonces, básicamente Rusia entró en pánico y también dijo que iba a generar un plan de ayuda también para los países que eh, se quieran unir a esta ayuda. ¿Sí? Entonces, básicamente teníamos dos países ofreciendo fondos de inversión, pero pues ya todo estaba básicamente arreglado. Entonces se hizo la invitación al Congreso de París, se invitó a todos los países participantes en la Segunda Guerra Mundial, incluida la Unión Soviética Rusa, aunque la idea era que ellos la rechazaran realmente. Eh, de hecho, lo que fue la Unión Soviética, básicamente ellos rechazaron la ayuda y abrieron su propio plan, como lo acaba de decir. Se exigieron medidas a los países que se registraran a la financiación como consistía en que cualquier país que se sumase al plan debería someter su situación económica interna al control de organismos o personas extranjeras. Un control con el que los soviéticos no estarían de acuerdo. Por eso lo rechazaron. De hecho, eso es muy abusivo, ¿no? Checoslovaquia y Polonia mostraron interés por el plan Marshall. Pero la Unión Soviética recompensó a esos países por rechazar la ayuda, con un acuerdo de comercio de 5 años de duración y un crédito de 450 millones, 200.000 toneladas de grano y maquinaria pesada y fábricas. La alternativa soviética al plan Marshall creada para la ocasión fue el plan Molotov, más tarde llamado el Comecon.
No la Comic Con, sino el Comic Con. Entonces, y creo que si no estoy hablando mal, también Finlandia ingresó a ese plan. De hecho, por eso se ve mucho que los países bálticos están muy influenciados hoy en día por esa cultura rusa, porque este plan, como habla de reconstrucción, básicamente lo que hace es imponer la economía, imponer el control político, imponer el control gubernamental, y eso hace que cambie mucho eh, toda la situación del país, tanto su cultura. Pero bueno, en Alemania es muy especial porque Alemania es un experimento económico, político y social que vimos por más o menos unos 40 años. Entonces, negociaciones. Se negocia una suma total de 22.000 millones para ayuda de todos los países registrados en el plan, donde el presidente Truman lo redujo a 17.000 millones para presentarlo al Congreso. Y el Congreso, cuando lo revisó, no estuvo de acuerdo con el plan y la financiación, tanto en partidos republicanos como demócratas, pero al final se aprobó una ayuda de 12.400 millones de dólares para la reconstrucción. Estamos hablando de 12.400 millones de dólares, que para redondearlo lo vamos a dejar en 13.000 millones. ¿Por qué 13.000 millones? Bueno, porque básicamente 13.000 millones. Después hubo un ingreso como de 700 millones más que ingresó al plan. Pero bueno, les voy a mostrar aquí, digamos que este es como el acta, básicamente, o la primera página del plan de la época, se tiene escaneado todavía porque hace parte de la historia. Pero entonces vamos a hablar de la ejecución del plan y realmente qué fue lo que pasó. Entonces este plan contaba básicamente en tres etapas. Eh, y la primera etapa básicamente, o la primera parte del plan entre los países que ingresaron, eh, que para que sepan los países que fueron todo, ese es el listado de países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, básicamente toda Europa excepto los países bálticos, porque esos les pertenecían a la Unión Soviética. Entonces básicamente la primera parte era frenar al comunismo, y de hecho cada dólar que entrara a esos países era una vacuna contra el virus soviético que ya se estaba imponiendo en Francia e Italia. Eh, y eso hizo que el enemigo cambiara de la Alemania nazi a la Unión Soviética de la noche a la mañana. Eh, entonces ya teníamos básicamente no 3, 4 partidos como pasaba en la Segunda Guerra Mundial, sino básicamente dos, ¿sí? Establecimos claro que ya ahora la guerra no era militar, sino era política. Y la segunda parte del plan se trataba básicamente de crear mercados cautivos. Entonces, el plan Marshall, de hecho, sirvió en gran parte para comprar productos procedentes de los Estados Unidos. Y por eso es que yo dije realmente que era crear mercados cautivos, o sea, crear mercados controlados y beneficiados simplemente para Norteamérica, porque el plan es norteamericano. El plano ya no es de bandos aliados, no, el plan es de Estados Unidos. Entonces, el plan básicamente se trataba de que de esos 13.000 millones, que realmente 13.000 millones no es tanto. Para a día de hoy, si ustedes lo quieren saber, aquí tengo la cifra actual y 13.000 millones corresponde a 173.000 millones actuales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la idea? Que básicamente el Plan Marshall, dicen que el Plan Marshall fue una iniciativa de reconstrucción
Y era necesario que eso pasara después porque eso lo que iba a hacer era motivar a los países, que esa no es la idea, no era la idea principal de ellos, pero lo que sucedió con el tiempo era que eso iba a motivar a los países para que generaran un cambio en sus economías, un cambio tanto mental como cultural de ingresar al capitalismo y ver el intercambio de comercio que se podía generar de forma global. Entonces Estados Unidos, ¿qué dijo? Yo les doy este dinero y este dinero ustedes los van a ejecutar para hacer comercio conmigo, con las empresas que yo diga, y lo van a ejecutar de la forma en que yo lo diga. Bastante abusivo, ¿no? Pero eso no era lo que decían las pancartas de esa época. En un primer momento los europeos adquirieron productos de primera necesidad, como víveres, combustible, pero lentamente empezaron también a importar bienes necesarios para la reconstrucción, que era realmente la finalidad principal del plan. Bajo la presión del Congreso y con el inicio de la guerra de Corea, una importante... bueno, eso no quiero hablar de ese tema, que eso lo vamos a hablar ya finalizando. Pero realmente entonces, gran parte de los fondos se fue para la compra de insumos norteamericanos. También ese convenio tenía como, digamos, por ejemplo, tenía intercambio de investigación, por ejemplo, para industria. Entonces, quería decir que, digamos, que a Estados Unidos abría las puertas para que personas de países como Alemania o Austria o yo qué sé, Inglaterra, fueran a Estados Unidos a capacitarse, digamos, por ejemplo, en administración, economía o metalurgia, temas de industria, minería, para que volvieran a sus países y usar realmente esos fondos, ¿sí? ¿Cómo se repartió ese dinero? Bueno, básicamente los amigos de Estados Unidos se llevaron la mayor cantidad y a Alemania solo le tocó el 3%. Entonces, sí, la reconstrucción de Alemania no fue gracias a Estados Unidos. Además porque hablamos de que Alemania lo dividieron, porque ese es el cambio. Lo único que hizo el plan Marshall fue detener el ultraje que se le hacía a Alemania, pero no cambió las condiciones del convenio anterior, del plan anterior, del plan Morgenthau. Alemania seguía siendo dividida. En ningún momento el plan Marshall hablaba de que iban a volver a Alemania un estado soberano, no. Alemania les seguía dividida entre Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Entonces realmente este tercer por ciento, este 3% de esos 13.000 millones, que realmente eso no fue tanto, eh, se le entregó a Alemania Occidental. Lo que sí hizo es que la población alemana occidental no se olvidaron de quiénes eran ellos. Entonces, eh, quiero hablar de varias cosas. Quiero hablar de qué hizo Alemania, o bueno, qué hizo Estados Unidos, porque Estados Unidos ya estaba controlando a Alemania. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Bueno, abrió unos fondos contravalor. O sea, la plata que le dio a Alemania, tras de que era para que comprara solo insumos y materiales norteamericanos para ellos beneficiarse, la convirtieron en un fondo de préstamo. ¿Sí? Esa plata era un préstamo a Alemania. Esa plata no fue regalada. La plata que se le dio a otros países, sí se la dieron para que se las compraran de nuevo a ellas, pero le dieron el mayor porcentaje del pastel. A ellos simplemente le dieron las migajas. Entonces, las compañías alemanas tenían la obligación de devolver los préstamos y el dinero se podía entonces prestar a otros grupos empresariales. ¿Sí? Ya vamos a ver qué pasó.
después con eso. Eh, entonces ya aquí viene el tema importante porque a Estados Unidos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, dijo, oiga, eh, entrar en guerras internacionales me beneficia con esto. Vamos a entrar a otra guerra. ¿Cuál fue? Veamos qué guerra hay ahorita. Entonces abrieron el directorio y vieron todos los nombres, qué guerras hay ahorita, pero qué guerras que valgan la pena, ¿sí? No guerras pequeñas porque los conflictos pequeños internos no me importan. Ah, guerrillas en otros países, a eso no importa. Vamos a ver algo grave de, uy, 1950, ¿qué están pasando? Bueno, entonces llegó la guerra de las Coreas, Corea del Norte contra Corea del Sur. Vuelve la división eh, entre el comunismo y el capitalismo, el apoyo norteamericano y el apoyo ruso. Y esto se ve beneficiado a Estados Unidos en estos conflictos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Porque estamos hablando de que el Plan Marshall se estableció en marzo de 1947 y empezó su ejecución en 1948 hasta 1951. En 1951 empezó los conflictos de la Guerra de las Coreas y los mismos estadounidenses cogieron dinero del Plan Marshall para comprar insumos para esa guerra. Por lo tanto, el dinero que se le dio a Europa realmente fue menos. Eh, Bajo la presión del Congreso y con el inicio de la Guerra de Corea, una parte importante de la ayuda se destinó al reforzamiento de los ejércitos. De los 13.000 millones que habían optado para el Plan Marshall, de dólares aportados por los Estados Unidos a mediados de 1951, 3.400 se gastaron en materias primas y productos semimanufacturados, 3.200 en comida, lienzo y fertilizantes, 1.900 en maquinaria, vehículos y equipamientos y 1.600 en combustible. Todo eso para toda Europa. Entonces no fue tanto. Pero que sí fue harto. Bueno, hablemos de las consecuencias del Plan Marshall. Hablemos de que de 1948 a 1952 Europa vivió realmente el periodo de máximo de crecimiento económico de su historia. La producción industrial se incrementó un 35% y la agrícola sobrepasó fuertemente los niveles de antes de la guerra. Realmente no gracias a el dinero que invirtió Estados Unidos, sino a básicamente lo que fue el cambio de mentalidad europea para los nuevos tratados que estaba imponiendo. Básicamente, o sea, aunque Estados Unidos lo hizo para ellos aventajarse y para realmente un tema de egoísmo, sí sirvió para empezar esa cooperación internacional. Entonces eso ayudó a que generara un movimiento y de un flujo de la economía interna de los países altos. En producción entendieron que ellos podían tanto como comprar externamente, como vieron que podían comprar de Estados Unidos cosas y que a sus países podían llegar a otros países. Entonces dijeron, nosotros también podemos exportar. Y empezaron la exportación a Estados Unidos y eso ayudó muchísimo. La pobreza y el hambre de los primeros años de posguerra desaparecieron y Europa Occidental tuvo un adelanto de casi 2 décadas de crecimiento económico sin precedentes que comportaron un aumento espectacular del nivel de vida para las personas. El plan facilitó que las naciones europeas flexibilizaran las medidas de austeridad y el racionamiento, reduciendo el descontento y aportando estabilidad política. O sea, les salió muy bien la jugada a lo que fue Estados Unidos, porque disminuyeron el comunismo y aumentaron lo que fue pues básicamente que la población estuviera contenta y cómoda porque pues ya tenían con qué comer, tenían trabajo, pero no gracias a Estados Unidos, ¿sí? Que eso es lo que la gente no piensa, igual la historia escrita por
O sea, ellos mismos básicamente dicen que gracias a Estados Unidos es que se reconstruyó Europa, pero no, no fue así. Fue gracias a ellos mismos. La influencia comunista en Europa Occidental se redujo considerablemente y a lo largo de la región los partidos comunistas fueron gradualmente perdiendo popularidad en los años siguientes al Plan Marshall. Las relaciones comerciales entre las dos costas atlánticas favorecieron la creación de la OTAN, que incluso sobreviviría durante la Guerra Fría. Además, la no participación de Europa del Este fue uno de los primeros síntomas claros de que el continente ya estaba dividido en dos áreas de influencia enfrentadas. Entonces, básicamente, gracias a esta cooperación se inició la OTAN. Ya sabemos cuál es el origen de la OTAN. La que verdaderamente fundó las bases de lo que un día sería la Unión Europea, aunque excluía al Reino Unido. Con todo, la OEC sirvió de modelo y campo de pruebas para las estructuras y la burocracia que más tarde se utilizaría en la Comunidad Económica Europea. Entonces ellos fundaron, obviamente, gracias al Plan Marshall, básicamente una institución gubernamental donde había participación internacional de los países para la cooperación económica y se llamó Comunicación Económica Europea, que esos fueron como los primeros inicios de la Unión Europea. Entonces también vemos que gracias a esto pues también hubo tanto un avance muy grande en la cooperación entre países y también cooperación militar internacional como lo que es la OTAN. En cuanto a la recuperación, ahora sí hablemos de Alemania. Puntualmente, ¿qué pasó con Alemania? Que Alemania es el bando perdedor. Entonces, se debió en parte a la ayuda económica que aportó el Plan Marshall, pero también se considera que uno de los factores fundamentales fue ajeno al plan y consistió en la reforma monetaria realizada en 1948 y que reemplazó la antigua moneda llamada el Reichsmark por el marco alemán como moneda de curso legal y que sirvió para detener la inflación desorbitada. Este cambio de moneda que sirvió para fortalecer la economía de Alemania. Llevó a cabo una política liberal basada en la eliminación de la planificación centralizada, o sea, básicamente que todo el dinero fuera controlado por el gobierno, y en la restauración de la economía de mercado en Europa, huyendo de la planificación extrema que había imperado durante la época nacional socialista. El Plan Marshall fue tanto por uno de los distintivos factores que impulsaron la recuperación alemana. Sí, entonces, como básicamente, básicamente la lección de este tema es que algo bueno de la intervención norteamericana es que el cambio de mentalidad era necesario. Descentralizar, digamos que los recursos económicos de un país ayuda a que haya más libertad, ¿sí?, para las personas. Eso quiere decir que yo ya puedo construir mi propia empresa y empezar a hacer intercambios internacionales o con otras personas. Y eso fue un cambio de mentalidad porque eso no existía. Y Estados Unidos, al crear el Plan Marshall, no lo hizo pensando en eso. De hecho, lo hizo por su propio beneficio porque ellos se estaban viendo afectados. Y esa fue la realidad. La reconstrucción de Alemania realmente se la deben ellos mismos. Ellos mismos trabajaron en su propia economía y lo que hicieron con el dinero, con el poco dinero, porque estamos hablando de que ustedes vieron cuál fue el antes. Básicamente esa economía destruía toda la mortalidad que había en ese país, la escasez de la población masculina, de la mano laboral, de la industria, la cantidad de edificios destruidos. Todo al llegar esa publicidad de ese programa de ayuda,
hizo que los mismos alemanes, de forma inteligente, cogieran esos fondos de contravalor y empezaran a multiplicarlos internamente. Entonces empezaron ellos a liberar créditos a las empresas. Cualquier persona o cualquier empresa, industria que quisiera iniciar, tenía de una vez los fondos para empezar. Tanto así que de hecho esos fondos alcanzaron a llegar hasta la época de los 90, casi que 30 años después, y todavía estaban en pie. Ellos multiplicaron ese dinero. Eso ayudó a que se generaran una de las grandes marcas y grandes industrias, tanto de automóvil como de tecnología, como de ingeniería mecánica en el mundo, que es la alemana. Entonces, los alemanes, de hecho, se deben a sí mismos su reconstrucción. Y eso es un punto importante de, de cuál es el aprendizaje de este caso. Aquí podemos ver, tengo acá un registro fotográfico de cómo era el antes, apenas terminó la Segunda Guerra Mundial. Ese es un tranvía que realmente llegaba hasta cierto punto porque los escombros eran tan grandes en las ciudades que limitaban el paso y la comunicación, y no les estoy mintiendo, así fue por décadas. Más de 10 años con las ciudades así, el panorama era así. Por ejemplo, esta es la ciudad de Hamburgo, y esa es una imagen aérea de cómo básicamente no existen los techos, son las casas sin techos. Esta es una fotografía tomada en el centro de Berlín, en el barrio Nicolai. Esta es la famosa puerta de Brandeburgo. Esta fue una de las puertas de las que se dividieron básicamente Alemania. Que algo de lo que quiero hablar, bueno, de lo que me faltó hablar, fueron las consecuencias que vivió Berlín. Porque esto que hablé sobre la división de Alemania, la Alemania Norte se fue con la Unión Soviética y la Sur, con, eh, podemos decir, el bando capitalista, pero realmente es como se la dividieron, esa también se la dividieron en tres partes, eh, entre Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Cómo esto afectó la población y el desarrollo de la población. De hecho, o sea, eh, lo que es la memoria colectiva de la población alemana de lo que fue la época de los 60, 70, 80, fue distinto dependiendo a qué parte del territorio pertenecieras. ¿Por qué? Porque Alemania fue dividida entre Berlín fue dividida entre Berlín del Occidente y Berlín del Oriente. Berlín del Oriente le pertenecía a la parte del norte de Alemania, que es de la Unión Soviética. Por lo tanto, desde sus construcciones, desde la cultura impuesta, era todo comunista. Y ahorita muestro un mapa, pero la reconstrucción fue distinta porque estamos hablando, ¿se acuerdan de que yo dije de que la Unión Soviética creó su propio plan de reconstrucción llamado el Plan Molotov? Bueno, la ejecución de ese plan en Berlín fue que ellos lo primero que hicieron con ese dinero fue hacer monumentos. Ellos hicieron monumentos básicamente a Stalin. Ahorita muestro imágenes de cómo eran sus calles totalmente diferentes. Y Berlín fue dividida a partir de esta puerta. La puerta de Brandeburgo es una puerta muy importante porque es como el origen de cuando antes, digamos como antes Alemania, eran muchos reinos.
Entonces uno de los reinos originarios del país de Alemania, que no sé si era el prusiano, eh, esta puerta pues correspondía al inicio de ese reino, ¿sí? Del origen de Alemania. Entonces, y además está en el pleno centro de Berlín. Entonces, fue un punto de inflexión urbanística donde ellos a partir de la puerta, pasando la puerta, era Alemania Occidente, exacto, y el otro lado, Alemania del Oriente. Entonces aquí se ve el antes y el después, pero el después, esta fotografía es del 2002 porque realmente la reconstrucción de Alemania física, de arquitectura y urbanismo, empezó en los noventas. O sea, Alemania duró 30 años con las construcciones destruidas, eran ruinas. Casi como una parte de Roma, que uno cuando va a Roma ve gran parte de sus obras y de sus ruinas, pues obviamente no destruidas por guerras, pero aquí sí. Aquí vemos el ejército rojo en la parte izquierda, básicamente. Eh, no me acuerdo si este es el Reich, no, el Reichstag no, sino, bueno, creo que sí, que es como la alcaldía de Alemania. Y aquí vemos el ejército rojo en la parte, algo que se habla del ejército rojo, que básicamente fueron los que durante la 1945, cuando hubo la invasión militar, que el ejército aliado de todos los países, habían soldados rusos, soldados ingleses, soldados norteamericanos en territorio alemán. Bueno, realmente los que peor se portaron fue el ejército rojo. De hecho, como hablamos de que la población masculina escaseaba en Alemania y pues básicamente porque las mujeres, los niños y por así decir, la población de mayor edad, de tercera edad, fue la que no participó. Todos ellos abusaron de esa gente. A las mujeres las violaban durante los primeros años y eran abusadas y nadie podía hacer nada porque veían a los alemanes como inferiores. Gracioso, ¿no? O sea, digo irónico, porque realmente, o sea, mucha gente podrá decir que se lo merecen, pero realmente cualquier tipo de abuso es muy triste. Esta es una obra, esta es una iglesia memorial llamada el Kaiser, que de hecho el Kaiser es como el título de emperador que se le daba a los antiguos gobernantes de cuando Alemania, digamos, por ejemplo, eran reinos. Esta iglesia quedó destruida y si ustedes ven el pináculo de la iglesia, este pináculo todavía lo han dejado así y no lo han terminado de reconstruir porque pues también hace parte de la historia. Aquí vemos la punta de la torre, como ya se dejó de esa forma. Igual, o sea, está dejada así ya a propósito. También vemos, digamos, por ejemplo, estos son grafitis o mensajes que se dejaron en paredes de edificios en el centro de Alemania, donde se pueden ver, por ejemplo, aquí vemos escrito en ruso que dice Moscú, Berlín, en ruso. Esta es una fotografía de cómo quedó y cómo ya hoy está en día. Y incluso creo que el edificio del Parlamento alemán se reconstruyó completamente, pero se hizo pues por un programa de los mismos alemanes a partir desde los 90. Estas reconstrucciones, estos edificios así duraron casi 30 años igual. Que de hecho para las personas que venimos de afuera, nosotros vemos, o sea, si van ustedes a Berlín, creeríamos que Berlín siempre ha sido así. Realmente Berlín lleva que 20 años así. O sea, su infraestructura actual, ellos perdieron toda esa memoria colectiva y toda esa memoria histórica porque realmente eso no existe. En la Segunda Guerra
Mundial acabó con todo. Aquí vemos la plaza, la Alexanderplatz, que significa la plaza de Alexander. Es una plaza, es un centro económico del este de Berlín. Y cómo era antes y cómo quedó ahora. Aquí tengo más fotografías de la puerta de Brandenburgo. Este es el Palacio de Berlín. Este se supone que este palacio era donde Hitler tenía su centro de comando. Este palacio realmente no fue reconstruido. Este palacio fue borrado, fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto no quedó nada. Y a partir de como de 1900, comenzó los 2000, lo reconstruyeron completamente a base de dibujos que había. Pero digamos, si ustedes ven, digamos, hay muchas diferencias. Hay muchas menos estatuas, hay muchas menos alegorías en su arquitectura. Obviamente en parte de sus edificaciones todavía hay balas en los muros y esto ya lo dejaron porque hace parte de la memoria. Creo que esto es del Reichstag realmente, si no estoy mal. Y pues esto es lo que quería mostrar básicamente. Esto es para ya culminar. Aquí podemos ver a tres personas muy importantes de la historia. Vemos al costado izquierdo a Winston Churchill. En el centro vemos a Harry Truman. Y en el costado derecho vemos a Stalin. Esto fue en el Congreso de París cuando se habló de los planes de reconstrucción. De hecho, Stalin no estaba tan contento, estaba falseando la sonrisa en esa fotografía. Este es el plano de Alemania, de Berlín, y aquí vemos el centro de Berlín. No me acuerdo. Berlín tiene un parque central, como en Nueva York, como el Central Park de Nueva York, que es un pulmón verde, es básicamente un bosque. No me acuerdo cómo se llama, ya se me olvidó el nombre de ese parque. Entonces, básicamente ese es el centro de Berlín, y ese es uno de los ríos que allí ayudó para también a dividir Berlín. De hecho, el muro de Berlín venía por gran parte de este río. Pero este mapa y lo que vemos en amarillo, básicamente este mapa de color, lo que vemos en amarillo fueron todos los bombardeos que se realizaron al final a Alemania. En el capítulo anterior yo hablé de que ya Alemania ya habían ganado al final de la Segunda Guerra Mundial. El bando aliado ya le había ganado a Alemania, ¿sí? No tenía que entrar a Berlín. Y ellos entraron con sus tanques y soldados hasta el mismísimo Reichstag, que es el punto central donde estaba el gobierno nazi, a destruirlo. Y en estas guerras, o sea, en estas calles y en estos barrios de Berlín, hubieron semanas de guerra destruyendo y matando. Esto ya era un genocidio, esto ya no era una guerra. Y destruyeron edificios, destruyeron calles. O sea, una sevicia, de hecho, con ganas. Y de hecho, los que más hicieron eso fueron los mismos rusos. Es muy interesante la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué dirán, pero por qué los rusos hicieron eso? Bueno, los rusos hicieron eso por una deuda que sintieron porque cuando Alemania invadió Polonia y después se fue hasta el territorio ruso, básicamente los nazis también acribillaron y destruyeron sus calles y todo. Y ellos, pues, ojo por ojo. Imagínense, entonces aquí se ve básicamente como Berlín quedó destruida totalmente. O sea, todo esto fue donde cayeron las bombas. Totalmente destruida la ciudad. Kilómetros y kilómetros de destrucción. Imagínense ver eso por 20, 30 años seguidos.
terrible. O sea, si uno se pone a imaginarlo, la situación es muy dura. Y este es el mapa de cómo se dividieron básicamente Berlín. Entonces vemos Berlín del Occidente y Berlín del Occidente y Berlín del Oriente. La parte roja, pues es obviamente la Unión Soviética, y la parte que vemos dividida en tres secciones es Berlín del Occidente, que correspondían esas secciones a Alemania francesa, Alemania británica y Alemania norteamericana. Aquí tengo, pues digamos que unos links, digamos por ejemplo, aquí donde podemos, si ustedes buscan, por ejemplo, esto es un artículo que habla sobre cómo fue la construcción de Alemania y cómo fue evolucionando en los años y cómo cambió a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la ciudad de Berlín, perdón. Aquí vemos que, digamos, la arquitectura de Alemania ha variado durante la época, y de hecho Alemania tiene una historia muy interesante porque Alemania, a partir, no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino en toda su historia, se ha venido evolucionando, ¿sí? Porque desde los reinos prusianos, los mismos emperadores o reyes enviaban a súbditos a estudiar afuera y traer estilos artísticos, porque vemos que, por ejemplo, hubo modernismo en Alemania, hubo también influencias renacentistas, hubo Art Nouveau, hubo oscurantismo, hubo de todo. Entonces, y pues la Segunda Guerra Mundial también ayudó a generar una evolución. Entonces, parte de la cultura, para entender la cultura alemana, es siempre una evolución constante y una mezcla, como si esta vaina fuera un sancocho. Ya, bueno, entonces estas son las fotografías que les quería mostrar. Este es el parque, el Tiergarten, me acordé. Lo que les decía, el pulmón verde se llama el Tiergarten. Y así fue como quedó el Tiergarten después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que el Tiergarten es un bosque. Mírenlo cómo está. También para las personas obviamente que están escuchando, porque a veces se me olvida, eh, este bosque quedó desolado, es un desierto. Solo vemos unos poquitos árboles, y que por cierto estos son kilómetros y kilómetros de parque. Entonces, por ejemplo, esta es una fotografía del programa de reconstrucción y de nacionalismo alemán, cuando Stalin visitó Alemania. Esta es una fotografía de las calles de Alemania. Entonces vemos como aquí tenemos una fotografía básicamente de Stalin y, y la simbología. Pero si ustedes ven los edificios siguen, o sea, destruidos y en ruinas. Entonces, porque esto fue lo que realmente hizo Alemania del Este. Y de hecho, parte de la ruptura del muro de Berlín fue por tema de eso. Ya al final, en 1990, ya la población de parte de Alemania del Este no aguantaba, sufrían de hambre. Esta gente, o sea, lo que hizo la Unión Soviética en este país fue básicamente hacer monumentos, avenidas amplias porque hacían también desfiles. eh, y era como más un movimiento cultural, pero realmente no se veía cuál era la reconstrucción. O sea, no se veía la ayuda. Y ya la gente, que de hecho eso está muy hablado, la gente caminaba cientos de kilómetros para ir a trabajar de un lado al otro, pero eso después no lo permitieron, y por el tema de la Guerra Fría. Y de hecho el centro de la Guerra Fría se concentró realmente en Alemania, porque ya en la época de los 50 y los 60, cuando empezaron esas guerras,
porque realmente para hablar de la Guerra Fría tenemos que pasar a la Guerra de Vietnam, que de hecho vamos a hablar Vietnam, y de hecho ese es el enlace que hago en este capítulo, que se lo hago realmente al otro capítulo. Es que la Guerra Fría básicamente es un juego entre dos ideologías diferentes, el capitalismo y el comunismo. Y básicamente eso está representado por Estados Unidos y la Unión Soviética. Y cómo ellos en diferentes guerras, ¿sí? Intervenían un lado o el otro. La guerra de los Coreas, Vietnam. Entonces siempre se dividían los territorios, pero Alemania siempre fue el punto central. Sí, porque Alemania duró hasta los 90 dividida. Entre más se intensificaban los conflictos entre esas dos potencias, más se veía afectada la población en Alemania. Digamos, hagan de cuenta que ustedes están en su ciudad y de la noche a la mañana ustedes ya no pueden cruzar a otra parte de la ciudad. Y si tú trabajabas allá, ya perdiste tu trabajo. Y entonces la situación militar era más tensa en Alemania. Así la guerra ocurriera a millones de kilómetros en otra parte del planeta. Pero eso siempre Alemania se vivió conflictuado por eso. Entonces, pues así se veía más o menos cómo era lo que fue Berlín del Este o Alemania del Este. Entonces, estas son fotografías de las ciudades de la época. De hecho, en este capítulo recomiendo mucho a las personas que están escuchando que de verdad se acerquen a ver el video porque realmente aquí ya estamos viendo. Aquí obviamente, pues como lo mostré en el otro plano, en el otro mapa de Google Maps, pues aquí se ve un mapa de la época de cómo estaba realmente cercado el muro de Berlín. Aquí se puede ver todo lo que constituía el muro. Este es el centro y aquí es donde está la puerta de Brandenburgo, donde se podía acceder de un lado al otro. Al principio, los primeros años no era tan tensa la situación, pero conforme pasaron los años, pasó la guerra de las Coreas, la guerra de Vietnam, se puso peor la situación en esta parte. Eh, También podemos aquí ver fotografías de cómo era el peaje entre las dos secciones. Entonces, por ejemplo, así como vimos la parte de Europa del Este, este es un peaje del área norteamericana. Entonces, cómo está la policía militar y la supervisión. Aquí podemos ver dos partes de tanto de Europa del Este militares y como militares que ambos todo el tiempo, esto ya creo que esta fotografía es como de los noventas, donde se veían militares de Europa del Este y militares de Europa del Occidente. Perdón, te estoy diciendo Europa, estoy hablando de Alemania, de Berlín. Berlín del Este y Berlín del Occidente. Y cómo realmente se veía la tensión militar entre las dos partes. Como cuando iban a cruzar. eh, Esto es como la frontera entre México y Estados Unidos, muy parecido. Realmente, si ustedes ven, los comportamientos nunca han cambiado. Y bueno, aquí podemos ver, esto es una fotografía de los ochentas de cómo era realmente Europa del Occidente. Miren la iglesia que se ve que le falta la punta. Entonces aquí se ve como, digamos, se ven muchas ya las marcas, carros más modernos en Europa, perdón, en Berlín del Occidente. Esta fotografía es muy interesante porque durante, no me acuerdo si esto fue durante los 60, hubo una vez una tensión tan grande entre las dos Alemanias que Alemania una vez intervino para que Alemania del, del Este no llegara, digamos, como a ayuda por parte de la Unión Soviética. Ellos básicamente mantuvieron la pista de, de, de aterrizaje de Alemania, la tuvieron intervenida por todo un día.
cada 20 minutos llegaba un avión y salía, llegaba un avión y salía. Y bueno, esta es una fotografía que quedó registrada de ese suceso. Esta es una fotografía de los 90, ya cuando pues digamos que ya se ve como, digamos, la influencia de la cultura occidental. Ustedes los pueden ver, también los peinados de la época. Miren esta chica. eh, Miren las camisas de equipos de fútbol, las cámaras, como ya solicitaban, por ejemplo, a Europa del Este que abrieran la población entre los dos, porque realmente pues eran las mismas, son la misma población, son las mismas personas, es una sola Alemania. Esta es otra fotografía de lo que conté de los aviones. Esta es otra fotografía que se veía de Europa del Este. Entonces, y ya se empiezan a ver como esa arquitectura soviética de la época, donde son unos edificios divididos en básicamente cajas de fósforos, donde las personas vivían hacinadas. Y se ve estos edificios nuevos por parte de la Unión Soviética y estos edificios antiguos de la Alemania antigua. O sea, básicamente era un chiste. Este es cuando vino el presidente Ronald Reagan, visitó en 1987 el muro de Berlín, ahí en la puerta de Brandenburgo. Básicamente detrás de ese muro estaba la Unión Soviética, o sea, la Alemania del Este. Estas son fotografías de antes y después, donde estaba el muro de Berlín. Esa es como una burla entre, básicamente, esto es un mural que hay allá en Berlín, un graffiti que representa, digamos que, esa dualidad entre las épocas y cómo básicamente los políticos y las ideologías políticas pues dividían y cómo, pues digamos que básicamente es como una obra cómica entre dos políticos de diferente ideología se besaban y las personas pues hoy es como muy común ir allá y tomarse la foto con una pareja besándose. Pero bueno, si llegaste acá, hasta aquí y te gustó realmente el capítulo de este podcast, te recomiendo continuar viéndolo. Mira el siguiente capítulo porque el siguiente capítulo hablaremos más de lo que sucedió en la Guerra Fría y nuestra próxima visita realmente ya hablaremos de nuestro segundo caso de estudio, que es Vietnam. Entonces, te agradezco por llegar hasta aquí. Te invito a que te suscribas, me des like y me acompañes en los siguientes capítulos. Sígueme en TikTok y en X como Dana Corner 11. Y nada, te agradezco. Muchas gracias.